Hoy estaremos entonces tratando un tema y dando respuesta a una pregunta. ¿Yeshua resucitó el primer día de la semana o en Shabbat? Lo cierto es que él resucitó, pero es muy importante también saber la verdad con respecto a la resurrección. ¿Cuándo resucitó el Mashiach? Porque muchos sencillamente hablan de que él resucitó el domingo, cuando leen el primer día de la semana, el domingo. Esta pregunta que estamos haciendo, ¿Yeshua resucitó el primer día de la semana o el Shabbat? Tiene un fin especial y es poder mostrar a ustedes un error de traducción que hay del griego en esta frase, el primer día de la semana. Eh, Se sacó del griego y lo hicieron mal. O sea, lo tradujeron mal. Porque al preguntar nosotros, ¿Yeshua resucitó el primer día de la semana? Muchos creen que la pregunta que estoy haciendo es para que respondan, sí, él resucitó el domingo. No. La pregunta que formulamos de esta manera, ¿Yeshua resucitó el primer día de la semana o el Shabbat? ¿Él resucitó el primer día de la semana o en Shabbat? Es para que usted caiga en la cuenta de que sencillamente fue un error de traducción. Por lo tanto, Yeshua resucitó en Shabbat. Él resucitó en Shabbat. Y usted va a ver hoy conmigo en un texto griego que fue donde sacaron eso del primer día de la semana. Y luego, bueno, como el primer día de la semana es domingo, entonces digamos que él resucitó el domingo. Y ahí es donde está la cristiandad que cayó en todas estas doctrinas del reemplazo, celebrando el domingo y no el Shabbat como ordenó el Eterno, quebrantando el Shabbat. Cuando nosotros leemos en la versión aramea, y usted lo puede leer en la Torah viviente porque hemos trabajado estos textos desde la versión aramea, desde el hebreo de Shem Tov, varias versiones y varios rollos antiguos para poder ver exactamente qué era lo que estaba escrito. Y lógicamente la palabra no se puede contradecir. Vamos ahí a el libro de Marcos, capítulo 16, verso 9. Marcos 16, 9. Dice así en la versión aramea. Y Yeshua, habiendo resucitado en Shabbat, al rayar del primer día de la semana, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Marcos 16, 9. Mire esto, hermanos. Hay un asunto que debemos nosotros aprender a conocer. Eso lo aprendemos en este trabajo de trabajar en las escrituras, o sea, trabajar los textos e investigarlos. Cuando vamos a estos textos, tenemos que leer, por ejemplo, qué dice el hebreo, ver los rollos antiguos del hebreo, qué decían, ver los textos arameos, qué decían, ver los textos griegos. Y cuando comparamos todos estos textos, sencillamente podemos ver en dónde está la falla en la traducción. Ahora, ¿qué dice aquí? Y Yeshua habiendo resucitado en Shabbat. Cuando nosotros vamos hacia estos textos hebreos y arameos, hay un asunto, que en estos textos no hay las comas para separar las frases, no hay los puntos para separar las frases, y por lo tanto, al traducir, esto es algo que debemos tener en cuenta. ¿Dónde en nuestros idiomas, por ejemplo, deben ir las comas? ¿Dónde debe ir, por ejemplo, en inglés? ¿Dónde debe ir en español o en portugués o en cualquier idioma? ¿En dónde es que está la coma? Porque depende de dónde esté la coma, así también va a usted decir la frase. Y ese es el problema en el español, en las traducciones. Uno de los problemas. Ese es uno. Que la coma la corrieron y la pusieron en otro lado. De todas maneras que cuando se pone en otro lado va a decir otra cosa, lógicamente. Pero ¿qué es lo que dice en el texto arameo? Y Yeshua habiendo resucitado en Shabbat. O sea, lo afirma de esa manera. Ahora, ¿qué nos deja claro el verso? Eso, que Yeshua resucitó en Shabbat. Como hemos visto
en programas anteriores. Y Yeshua, habiendo resucitado en Shabbat, ahora nos va a decir otro asunto. ¿Qué asunto? Al rayar del primer día de la semana, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Cuando usted lee los textos, normalmente va a decir otra cosa y se pierde de verdad la revelación. ¿Por qué dice Marcos esto aquí en 16:9? Y Yeshua, habiendo resucitado en Shabbat, aunque él resucitó en Shabbat, él se presentó a Miriam de Magdala al rayar del primer día de la semana. Pero no quiere decir que él resucitó al rayar del primer día de la semana. Él resucitó en Shabbat. Pero como Miriam de Magdala y las mujeres eran las primeras en buscarlo, pues lógicamente se presentó a ellas. Entonces, ¿qué deja claro aquí Marcos? Eso, que Yeshua había resucitado el primer día de la semana. Esto era un cumplimiento profético a lo que Daniel ya había profetizado. Recuerden que Daniel, en la profecía de las 70 semanas, él profetizó que el Mashiach iba a morir a la mitad de la semana. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Daniel. Y Daniel nos dice eso sencillamente. En Daniel capítulo 9, que es donde habla de la profecía de las 70 semanas, del verso 20. Pero cuando el Malaj comienza a explicarle esta visión a Daniel, dice, por ejemplo, en el verso 26 de Daniel 9, dice, entonces, después de 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y Jerusalén y el lugar Kadosh serán destruidos por completo, y el fin de repente llegará con una inundación. El 27 dice, y por una semana que son 7 años, ¿no? Aquí está hablando de una semana de años. Y por una semana, las 70 confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana. ¿Por qué es importante la mitad de la semana? Porque una semana de años en el ministerio del Mashiach, lógicamente son 7 años. El Mashiach tuvo un ministerio público de 3 años y medio, porque a la mitad de la semana sencillamente se le quitó la vida. Ahora, la mitad de la semana, cuando nosotros vemos la festividad de Pesach, que en el calendario del Eterno siempre cae en miércoles, resulta que Yeshua, él celebró Pesach el día martes, ¿recuerda? Para el miércoles, que era la celebración de Pesach en ese año, y siempre va a ser miércoles Pesach en el calendario del Eterno. ¿Qué pasó? A la mitad de la semana, pues lo tomaron preso y como a las 3 de la tarde le dieron muerte, el miércoles. Y Yeshua había dicho que él estaría en el corazón de la tierra en su muerte 3 días y 3 noches. Entonces es fácil contar. Nosotros decimos el miércoles. Miércoles es la mitad de la semana. 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio de Pesach, es la hora que muere el Mashiach. Y desde el miércoles 3 de la tarde, pues contemos lo que él dijo, 3 días y 3 noches. Entonces sería miércoles a jueves, la primera noche, de jueves a viernes, la segunda noche, y la tercera noche del viernes al sábado, hablando del calendario romano. Ahora, esos son 3 días y 3 noches, desde el miércoles hasta el Shabbat. Desde la mitad de la semana hasta el Shabbat. Son 3 días y 3 noches. Entonces, eso es lo que está diciendo ahora aquí Marcos, ¿no? Y Yeshua, habiendo resucitado en Shabbat, y así lo dice el texto arameo, y así es como aparece en la Torah viviente también. Ahora, ¿qué pasó? Él resucitó en Shabbat, pero al rayar del primer día de la semana se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios.
Ahora, vamos a ver frase por frase. Y a muchos les va a sorprender que esta frase, primer día de la semana, no aparece en ninguno de los evangelios en griego. No aparece en la Besorá en griego. Ese término, esta frase, primer día de la semana. La frase que los escritores del Brit Hadashah usaron y la frase que aparece en los textos griegos para esta frase primer día de la semana, en griego nosotros leemos es la frase miaton Shabbaton. Miaton Shabbaton aparece en griego. Miaton Shabbaton se tradujo como primer día de la semana. Miaton Shabbaton. ¿Qué significa Miaton Shabbaton? Miaton Shabbaton. Lo que significa es uno de los Shabbatot. Miaton Shabbaton, uno de los Shabbatot. Esto es importante. Mire, porque en la traducción muchas veces no se tiene cuidado en esto y vemos cómo el error se pasa y lógicamente la gente sigue repitiéndolo porque la gente confía en su Biblia. Por ejemplo, la gente que lee la Reina Valera confían en su Biblia. Ellos confían que ahí no hay errores, pero hay más de 21,000 errores. Ahora, miaton Shabbaton, que es esta frase, voy a copiarles el texto, mis hermanos, miaton Shabbaton en griego, y se lo voy a poner aquí en el chat en vivo, para que ustedes vean cómo se escribe esto en griego. Ahí está, para que ustedes lo vean. Miaton Shabbaton es la frase que aparece en los escritos. ¿Y qué significa esta frase miaton Shabbaton? Significa uno de los Shabbat, uno de los Shabbatot, uno de los Shabbatot. Miaton Shabbaton, uno de los Shabbatón. Y se tradujo erróneamente como primer día de la semana. Y la gente no cree que haya un error. Claro, y es un error terrible porque está diciendo otra cosa. Esto es importante enfatizarlo, mi hermano. Miaton Shabbaton es la frase que aparece aquí en griego. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee este miaton Shabbaton? Bueno, se los voy a escribir aquí para que ustedes lo lean. En griego se lee así. Miaton Shabbaton. Estoy escribiéndoles ahí en el chat en vivo para que ustedes también puedan ver esto. Miaton Shabbaton no significa el primer día de la semana, pero se tradujo como primer día de la semana. Y no significa eso, sino que significa es uno de los Shabbatot. Uno de los Shabbatot. Y esta frase, miaton Shabbaton, que aparece en griego, uno de los Shabbatot, se refiere a un Shabbat regular semanal. Se refiere, también puede referirse a un Shabbat mayor, es decir, un Shabbat que correspondía a alguna de las fiestas de Levítico 23. Recuerde que en estas fiestas, en las fiestas de Levítico 23, también aparece un día que es un Shabbatón, que es un Shabbat mayor que tiene cada fiesta. Y este Shabbatón mayor de cada fiesta es diferente del Shabbat. Hay el Shabbat semanal, que es el Shabbat que hay cada 7 días, el Shabbat que celebramos cada 7 días, pero en las fiestas de Levítico 23 también aparece un Shabbat mayor, es decir, un Shabbat que corresponde a estas fiestas de Levítico 23. Y si usted tiene ahí la Torah viviente, yo le pido que vaya ahí a Levítico capítulo 16, porque ahí explicamos justamente esto, que
confunde a la teología. Esto confunde a la teología porque no saben que hay dos tipos de Shabbat. El Shabbat regular semanal y los Shabbatot de las fiestas. Entonces, ¿qué dice aquí en Levítico 16:1? Y al atardecer del Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Selomid compraron especies dulces para ungir a Yeshua. Al atardecer del Shabbat y al atardecer del Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y de Selomid. ¿De cuál Shabbat está hablando aquí? Yeshua había muerto el miércoles. Él había sido puesto en el madero el día miércoles en la tarde. El día siguiente es jueves, digamos, para que usted se ubique fácilmente. ¿Qué es el jueves? El jueves es un Shabbat. Es un Shabbat mayor de la fiesta de Pesaj. Y a eso es que está hablando aquí Marcos. El día 15 del primer mes, el 14 recuerden que es la fiesta de Pesaj, y el 15 del primer mes es el primero de los 7 días de los panes sin levadura, que es la fiesta de Matzah. Ahí inicia también la fiesta de Matzah, y es también llamado el primer día de Pesaj. Y ese día, que es un jueves, siempre va a caer así en el calendario del Eterno. Ese día que es un jueves es un Shabbatón, es un Shabbat mayor, el día jueves. O sea, en la semana de Pesaj tenemos el Shabbat del jueves y tenemos el Shabbat semanal que cae lógicamente en el séptimo día de la semana. Y este es un día de reposo especial, es un Shabbatón, pero es un Shabbatón de las fiestas. Entonces aparecen aquí dos Shabbatot, el Shabbat de la fiesta y el Shabbat semanal. Y eso, mis hermanos, ha confundido a muchos cuando quieren interpretar la palabra, cuando quieren estudiar la palabra, porque no entienden por qué ahí aparecen dos Shabbatot. Pues sencillamente por eso, porque cada fiesta de Levítico 23, estas fiestas grandes tienen estos Shabbatón. Y aparece también lógicamente en la semana el Shabbat semanal. Entonces aquí el día 15 de la fiesta, el 14 es Pesaj y el 15 es un Shabbatón. Y este es un día de reposo, es un día de descanso, es un Shabbat de una fiesta especial, que es la fiesta de Pesaj. Y en este Shabbat semanal, igual que en el Shabbat, en este Shabbat de la fiesta, igual que en el Shabbat semanal, tiene las mismas reglas. O sea, la regla es que no se puede trabajar, no se puede encender fuego, no se puede viajar. Bueno, eso es lo que la Torah nos presenta, lo que presenta en Levítico 23, 6 y 7. Entonces, con referencia al día de Shabbat que aparece aquí, este no era el Shabbat semanal, este no es el Shabbat del séptimo día, el que habla en el verso 1 de Marcos. No es el séptimo día de la semana, sino el de el Shabbat. Y cae siempre en un día fijo, es el día 15 del primer mes del año, o del mes de Aviv, del mes de Nisan. Cae el día 15. Y en consecuencia, es diferente al Shabbat de la semana, que siempre va a ser el Shabbat semanal, ¿no? Entonces, es el primero de los 7 Shabbatot festivos. Estos Shabbatot festivos son los Shabbat de las fiestas, son los Shabbatot mayores y diferentes del Shabbat semanal. Espero que me estén entendiendo. Cada fiesta de Levítico 23, de estas 7 fiestas, pasa eso. Hay un Shabbat de la fiesta. Y en este caso de Pesaj, el Shabbat de la fiesta es el 15. Se inició el miércoles y el jueves es un Shabbat. Es un Shabbat de la fiesta. Entonces, es el primero de los 7 Shabbatot festivos relacionados con el ciclo de las fiestas anuales, de las cuales se dice que específicamente
que debían celebrarse, además de los días de Shabbat de Adonai, o sea, los Shabbat semanales. Entonces, estos días de descanso son parte del orden de las fiestas del Eterno. Por lo tanto, diferentes del séptimo día semanal, el Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Marcos? Y al atardecer del Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Shelomi compraron especias. O sea, está diciendo que terminó el Shabbat de la fiesta, que era el día jueves, y lógicamente el día siguiente, que es viernes, no hay fiesta, es un día laboral. Entonces, al iniciar el viernes es esta actividad, porque uno dice, no, en Shabbat no se puede comprar ni vender. Y al atardecer del Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Shelomi compraron especias para ir a ungir el cuerpo de el Mashiach. Y luego en el 9 del 16 dice, y Yeshua habiendo resucitado en Shabbat. Entonces, él resucitó en Shabbat, pero ya habla ahora sí del Shabbat semanal. En el Shabbat de la fiesta, ellas van a comprar, cuando termina, van a comprar las especias. Y luego, Yeshua resucita en el Shabbat de la semana. Entonces, en el caso de la resurrección de Yeshua, fue la fiesta de las primicias, la cual Yeshua cumplió proféticamente. Además de esto, este término que estamos viendo que se tradujo mal, miatón Shabbatón, es la misma frase que aparece en Hechos 27. Hechos 27 vuelve a aparecer esta frase que estamos estudiando. ¿Qué dice aquí en Hechos 27? Y en Motzarei Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Shaul se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Mi atón Shabbatón. Normalmente esto aquí también es traducido. Cuando hablo de traducido, hablo de las versiones que la gente conoce en la cristiandad. Lógicamente, por ejemplo, cuando vemos la Torah viviente ya no dice en el primer día de la semana, pero así dicen las versiones, porque nosotros entendemos que aquí lo que está es esta frase miatón Shabbatón, y está diciendo en uno de los Shabbat. Ahora aquí Shaul dice en Mozarei Shabbat, o sea, cuando se estaba terminando el Shabbat, ya en la despedida de Shabbat, cuando se cierra el Shabbat. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Shaul en este final de Shabbat? En Mozarei Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan. Shaul se reunió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Era una despedida de Shabbat, pero Shaul se alargó. Por eso hablamos de que el Shabbat no tiene hora de finalización. Sí, iniciamos Shabbat en cierto momento, pero la despedida de Shabbat no debe ser tan rápido. Y aquí Shaul en esta despedida de Shabbat se alargó. Entonces aquí habla de que se habían reunido para partir el pan, porque era costumbre de compartir el pan no solamente en el momento del inicio de Shabbat, sino también había pan para la despedida de Shabbat, aunque hoy en muchos lugares se hace solamente con vino. Pero aquí Shaul nos muestra que en esa despedida de Shabbat él también lo estaba haciendo con pan. Y los discípulos se habían reunido para partir el pan. Y Shaul estaba enseñando, porque él tenía que salir al día siguiente, pero se alargó hasta la medianoche de esa despedida de Shabbat. Mientras que en las traducciones castellanas dice que los discípulos se reunieron el primer día de la semana, aquí los manuscritos griegos de los que ellos han tomado estas versiones no dice primer día de la semana, dice miatón Shabbatón, o sea, uno de los Shabbat. Y podemos estar bien seguros de que se está refiriendo a un Shabbat regular, o sea, al Shabbat del séptimo día, porque el contexto nos dice que ya había pasado la fiesta de los panes sin levadura, a partir del cual
se contaban 49 Shabbatot hasta la fiesta de Shavuot, hasta la fiesta de Pentecostés. Entonces, en estos versos es que se tradujo mal Miatón Shabbatón por primer día de la semana. Y aquí cuando vemos el texto arameo también habla es en Mosarei Shabbat, o sea, cuando ya se está terminando el Shabbat. En un Shabbat que estaban terminando, se reunieron los discípulos para partir el pan. Y Shaul se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, estos versos es los que se han tomado. Entonces, en el primer día de la semana, lógicamente, cuando leen al primer día de la semana, pero ellos estaban partiendo el pan era el domingo. Y de ahí es que han sacado todas estas enseñanzas con respecto a la supuesta cena del domingo y todo esto. Es por estas malas traducciones y este mal entendimiento de estas porciones. Esta frase, miatón shabbatón, esto es una frase que aparece en griego. Vamos a ver si me puedo subirles esta imagen del texto, de un texto griego, de uno de los textos al chat en vivo. A ver cómo se pasa esto. A ver si ustedes, para que ustedes también vean estos textos griegos y ustedes puedan ver de dónde fue que se tomó esto. Así, aquí va. Ahí va. Ahí está en el chat en vivo, mis hermanos, el texto en griego. Habiéndose levantado muy de mañana, en el primer día del Shabbat, miatón Shabbatón, apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había echado. Entonces, para que usted vea que no dice primer día de la semana, ni siquiera el texto griego dice así, sino que lo tradujeron, porque ahí lo que aparece es el miatón Shabbatón, uno de los Shabbat. Eso es lo que aparece, pero ustedes ven cómo se han traducido mal estos textos, de tal manera que hoy, lógicamente, los van a entender mal. Entonces, miatón Shabbatón también es la misma frase y exacta frase que Shaul usó en Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios, vamos a revisar ese texto. Y véalo usted en la Torah viviente. Primera de Corintios 16:2. Aquí Shaul vuelve a utilizar la misma frase. Es exactamente la misma frase que él está usando aquí. ¿Cómo se tradujo? En el verso 2. Todas las semanas en Motzarei Shabbat. En Miatón Shabbatón. Todas las semanas en Miatón Shabbatón. Cada uno que separe algo de dinero de acuerdo con sus recursos y ahórrenlo para que cuando yo ya haya llegado no tenga que estar haciendo colectas. ¿Cómo lo han traducido? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Eso es la manera como lo han traducido. Cada primer día de la semana. Entonces, este es el problema de las malas traducciones, porque la gente dice, pero cada primer día de la semana es domingo, y aquí dice que cada domingo, entonces cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero no es lo que dice el texto original. Todas las semanas en Motzarei Shabbat, todas las semanas en Miatón Shabbatón, cada uno de ustedes separe algo de dinero de acuerdo con sus recursos. Y Motzarei Shabbat es cuando finaliza el Shabbat, porque no se recibe dinero ni ofrendas, no se toca dinero en Shabbat. En Shabbat no tocamos dinero. ¿Qué es lo que se hace? En la sedaká, en la cajita o en el tarrito de las ofrendas, o si tiene una caja más grande de ofrendas, se pone algo antes de iniciar Shabbat o cuando finaliza Shabbat.
o cuando termina Shabbat, porque en Shabbat no se maneja dinero, no se compra dinero, no se compra, no se vende. Entonces, todas las semanas en Miatón Shabbatón, todas las semanas al finalizar Shabbat, cada uno de ustedes separe algo de dinero con sus recursos y ahórrenlo para que cuando yo haya llegado no tengan que estar haciendo colectas. O sea, que no se hagan esas colectas en Shabbat. Esta frase, cada primer día de la semana, se tradujo así, pero no está ni siquiera en los textos griegos. Está en Miatón Shabbatón, uno de los Shabbat, o al finalizar el Shabbat, como está en los textos arameos. Entonces, es categóricamente una mala traducción. De hecho, ni siquiera puede ser considerada traducción, porque es que ni siquiera están traduciendo esto, porque es una frase totalmente diferente a lo que dice aún en el texto griego. Entonces, esto ya parece que es una mala intención y lógicamente, cuando nosotros hablamos de las doctrinas del reemplazo que inventa Roma, ellos, mis hermanos, cambiaron, manipularon la escritura para poder defender sus doctrinas, del reemplazo. Entonces, esto, mis hermanos, no es una mala traducción. Esto es un invento, mis hermanos. Esto es una manipulación descarada de las escrituras, porque en griego no aparece así. De esto se puede obtener un tercer dato, el cual es concluyente. La postura que sostiene que los primeros creyentes se reunían el primer día de la semana en sustitución del Shabbat, porque esto es una postura, una doctrina que se predica en el cristianismo, que dice que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, y esa frase se repite lógicamente en las traducciones, primer día de la semana, en lugar de el Shabbat, que es el cuarto mandamiento de los mandamientos de la Torá, de la Aseret Hadibrot, de las 10 palabras que el Eterno dio para el pueblo. El cuarto, el Shabbat. ¿Por qué ellos sostienen esto? ¿Qué es lo que argumentan? Argumentan que Yeshua lo estableció y que Él lo estableció así debido a su resurrección y que así lo entendieron los apóstoles. No tiene bajo ninguna circunstancia académica o histórica honesta fundamento bíblico, porque Yeshua no resucitó en domingo. Él resucitó al terminar el Shabbat. Yeshua no resucitó el primer día de la semana para abolir el Shabbat y establecer el domingo como el Shabbat cristiano, como dicen ellos, sino en cumplimiento al plan de redención de Elohim. Yeshua resucitó en cumplimiento al plan de redención de Elohim, del cual las 7 fiestas de Adonai son parte integral. ¿Cuál es el plan de redención del Eterno? Bueno, eso lo vemos en las 7 fiestas. ¿Cuáles son las fiestas del Eterno? Pesach, Matzah, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esas fiestas nos hablan del plan de redención. Bueno, partiendo de todo es desde Shabbat, porque Shabbat es la primera fiesta que aparece en Levítico 23. Shabbat, Pesach, Matzah, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. El plan de redención está ahí. ¿Qué es Pesach? Pesach es la muerte del Mashiach. En el plan de redención él tenía que morir. Matzah es su muerte, sus días de muerte, Matzah. Bikurim, que es la fiesta de las primicias, es su resurrección. Shavuot es el sellar de su ruach a su novia Israel. Yom Teruah es el anuncio de su venida. Yom Kippur es el tribunal del juicio que él establecerá. ¿Y qué es Sukkot? Es el inicio del reino. ¿Qué es el Shabbat? El reino. Ese es todo el plan de redención. Entonces, Yeshua
Él sencillamente tenía que cumplir con este plan de redención y tiene que cumplirlo, del cual estas 7 fiestas de Adonai son parte integral. Las 7 fiestas del Eterno hablan del plan completo de redención de Elohim. Solamente en el libro de los Hechos, solo en el libro de los Hechos, existen 85 registros de los primeros creyentes en Mashiach. Judíos, gentilizados, o sea, de la casa de Israel que habían regresado, y gentiles. 85 versos que hablan que ellos se reunieron en Shabbat, no en domingo. Ahora, desafortunadamente, en las traducciones cristiano-católicas están maquillados y se han disminuido, o sencillamente nosotros los pasamos por alto porque no se ajustan a nuestro sistema de pensamiento. En el libro de Hechos, vamos a ver algunos, no todos, pero vamos a ver algunos de estos 85 lugares del libro de Hechos, donde habla que los primeros creyentes en el Mashiach se reunían era en Shabbat. Hechos, por ejemplo, 13:14, dice así: pero los otros siguieron a Pergue, de Pergue a Antioquía de Pisidia, y en Shabbat entraron en la sinagoga. Está hablando aquí de Shaul y de Barnabá, en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Saúl y sus compañeros arribaron a Pergue en Panfilia. Ahí Johanán les dejó y regresó a Jerusalén. Pero los otros siguieron a Pergue, de Pergue a Antioquía de Pisidia, y en Shabbat, no en domingo, en Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. En el 13:42 de este mismo capítulo, dice: cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul y a Barnabá para que les hablaran el siguiente Shabbat más sobre este asunto. En el 43 dice: cuando la reunión de la sinagoga se dio por terminada, muchos de los Yehudim de nacimiento y los prosélitos devotos siguieron a Shaul y a Barnabá, quienes les hablaron e instaron a permanecer bien sujetos al amor y la bondad de Adonai. El próximo Shabbat, casi toda la ciudad se reunió y se aglomeró para oír el mensaje acerca de el Mashiach. En Shabbat, en el capítulo 16 de Hechos, 16:13, también dice así: entonces en Shabbat fuimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde entendíamos que una minyan se reunía. Nos sentamos y comenzamos a hablarles a las mujeres que se habían reunido ahí. En Shabbat, en Shabbat. El 17:2 dice: de acuerdo con su práctica usual, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles drashot del Tanaj. En 18:4 de Hechos leemos: Shaul empezó a tener discusiones en la sinagoga todos los Shabbatot, donde trataba de persuadir a Yehudim y a griegos. Y en el 11 del mismo 18, así que Shaul se quedó allí por 1 año y medio enseñando la palabra de Adonai. Mis hermanos, el resto de maquillaje que le puso Roma, lógicamente era para defender el cambio que ellos hicieron de Shabbat a domingo. Pero Yeshua no resucitó en domingo, Yeshua resucitó en Shabbat. Marcos 16:9. Y Yeshua, habiendo resucitado en Shabbat al rayar del primer día de la semana, apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 sheidim, 7 demonios. En el texto griego, leemos así: habiendo levantado, pero temprano en la mañana, el primer día,
el primer día Shabbat, fue aparecido primero a Miriam de Magdala, al lado de quien había arrojado hacia afuera 7 demonios. Así, traduciéndolo como casi literal, el texto griego. Habiendo levantado, pero temprano en la mañana, el primer día sábado, apareció primero a Miriam la Magdalena, de quien había arrojado hacia afuera 7 demonios. Esto dice el texto griego. En la versión del pueblo del jubileo, dice, estoy leyéndoles algunas versiones cristiano-católicas, ¿no? Para que ustedes entiendan que aún en los textos griegos estaba diciendo que él había resucitado era en Shabbat. En la versión de la Biblia del jubileo dice, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados apareció primeramente a Miriam Magdalena, de la cual había echado 7 sheidim, 7 demonios. Resucitó por la mañana el primero de los sábados, aún dice en la Biblia del jubileo. En las escrituras del nombre dice, ahora cuando Yeshua se levantó temprano en Miatón Shabbatón, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien él había expulsado 7 sheidim. En las Biblias romanas generales dice, habiendo pues resucitado Jesús muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a Miriam de Magdala, de quien había echado 7 demonios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta frase miatón shabbatón, que es el texto que aparece en griego, fue manipulado. Este texto fue manipulado. El miatón shabbatón que aparece en griego se manipuló y se cambió por el primer día de la semana, cosa que no dice. Por eso les digo, esto no es ni siquiera una traducción, esto es una manipulación. Esto no podemos decir ni una mala traducción, porque no la están traduciendo, están cambiando totalmente el sentido de lo que dice el texto original. Y por eso es que Marcos lo presenta de manera tan clara. Y Yeshua habiendo resucitado en Shabbat. Yeshua habiendo resucitado en Shabbat. Luego, al rayar del primer día de la semana, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. Por eso la pregunta que les hacía era, ¿Yeshua resucitó el primer día de la semana o en Shabbat? Él resucitó en Shabbat. El primer día de la semana es un añadido que le hicieron a las escrituras, porque en lugar de esa frase, primer día de la semana, lo que aparece en los textos griegos, hablando del texto griego, les hablo del texto griego porque es el texto más aceptado en la cristiandad, pero para que vean que hubo una manipulación malintencionada para llevar lejos al pueblo de la verdadera revelación y del verdadero día de la resurrección del Mashiach. Ahora, por eso es que Yeshua, él mismo dijo, yo soy el Adón del Shabbat. Yo soy el Adón del Shabbat. ¿Por qué él decía eso? Porque él resucitó en Shabbat. Es que Shabbat también es un tipo de el milenio. Es el séptimo día, así como el milenio será el séptimo milenio. El Shabbat es como un pequeño milenio traído a nuestro tiempo. ¿Quién será el rey del milenio? El Mashiach. Nadie puede decir que él no es el rey del milenio. Él es el rey del milenio, el Mashiach. Por eso él es el Adón del Shabbat, ya que él resucitó, fue en Shabbat. Entonces espero que con esto, mis hermanos, con esta explicación, con esta mala traducción, con esta manipulación que se hizo de las escrituras, quede claro para nosotros que Yeshua resucitó en Shabbat, como lo dice claramente Marcos, y que
El Shabbat, por lo tanto, fue el día que guardaron, que celebraron, que se reunieron todos los creyentes en el Mashiach en el primer siglo. Y que hay más de 85 textos en Hechos, en la versión aramea, que hablan que sencillamente el día más importante era el Shabbat y no el domingo, que eso fue un cambio que se hizo luego para sencillamente defender toda esta, todo este engaño que Roma mismo estableció, que Roma cambió. Y Yeshua, mis hermanos, Él es el soberano del Shabbat. Cuando Él dice, porque el Ben Adán es el Adón del Shabbat. Y yo soy quien decide lo que se puede y lo que no se puede hacer en Shabbat. Cuando nosotros vemos en los diccionarios arameos, cuando Yeshua está hablando que Él es el Adón del Shabbat, este término es soberano. Él es el soberano del Shabbat. Él es el propietario del Shabbat. Él es el que tiene el dominio del Shabbat. Él es el maestro de Shabbat. Él es el especialista en Shabbat. Él es el Adón de Shabbat. Y Yeshua es el Adón del Shabbat, porque Él resucitó en Shabbat. Y Yeshua es el soberano del Shabbat. Y Yeshua es el propietario del Shabbat. Y Yeshua es aquel que tiene el dominio sobre el Shabbat. Y Yeshua es el maestro del Shabbat. Y Yeshua es el especialista del Shabbat. Y Yeshua vindicó el Shabbat en su rajén, en su misericordia, como una institución diseñada para el beneficio del hombre, como él mismo dijo en Marcos 2:23. Marcos capítulo 2, verso 23, hasta el final. Aquí Yeshua enseña sobre el Shabbat. Y dice, un Shabbat, y Yeshua estaba pasando por unos sembrados de trigo, y mientras ellos caminaban, sus talmidim comenzaron a arrancar espigas. Los perushim, los fariseos, le dijeron, ¿por qué hacen tus talmidim en Shabbat lo que no es permitido en la Torá? Él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David hizo cuando sintió hambre y necesitaban comida él y los que con él estaban? Entró en la casa de Elohim cuando Ahimelech, padre de Ebiatar, era Cohen Gadol, y se comió el pan de la presencia y dio también a los que estaban con él, que era prohibido a todos y solo los Cohanim pueden comer. Entonces dijo a ellos, el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Por lo tanto, el Ben Adán es el Adón también para el día de el Shabbat. El Shabbat fue hecho para la humanidad. El Shabbat fue hecho para que el hombre fuera bendecido en el Shabbat. Él vindicó, mis hermanos, el Shabbat en su rajén. Y la manera más importante de su vindicación de la importancia del Shabbat fue su resurrección en Shabbat, ya que el Shabbat está apuntando al milenio, donde definitivamente tendremos un descanso absoluto en el Shabbat. ¿Qué es lo más importante del Shabbat? El Adón del Shabbat. Él es el verdadero Adón. El Shabbat tiene que llevarnos al Adón del Shabbat. El Shabbat tiene que conducirnos al dueño del Shabbat. El Shabbat tiene que llevarnos al soberano del Shabbat. Tiene que llevarnos al propietario, al que domina el Shabbat, al maestro del Shabbat, al especialista en Shabbat. Si no nos conducimos al Shabbat de esta manera, si no vamos a Yeshua en Shabbat, no estamos guardando de verdad en Shabbat.
¿Por qué? Porque estamos haciendo sencillamente es lo contrario si no vamos a Él en Shabbat. Como Él mismo dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que están descargados, que yo les haré descansar, que yo seré el Shabbat para ustedes. El Shabbat fue hecho para la humanidad y no la humanidad para el Shabbat. No es para que usted esté esclavizado por una religión del Shabbat. Aún el nombre Shabbat es uno de los nombres del Mashiach en la tradición judía. Uno de los nombres del Mashiach es Shabbat, porque él es el verdadero descanso del Shabbat. Él es el verdadero liberador del Shabbat, el verdadero restaurador de nuestras vidas en Shabbat. Él es el que nos trae el verdadero descanso en Shabbat. Y por eso Él tenía que venir a enseñarnos de manera correcta, a observar el Shabbat y a dirigirnos a Él en Shabbat. Entonces, en vez de abolirlo, Yeshua enseñó cuidadosamente cómo debía guardarse el Shabbat. Shabbat es muy importante y es lo que la palabra nos enseña con relación a su resurrección. Que Yeshua, mis hermanos, resucitó en Shabbat. Entonces queda respondida de esta manera esta pregunta para poder entender nosotros claramente con respecto a la resurrección de Yeshua. Y también entendemos por qué hoy entonces es que la cristiandad celebra el domingo violando aún la palabra de la resurrección del Mashiach. Y Yeshua habiendo resucitado en Shabbat. Entonces esto es muy importante y por eso en Shabbat la presencia del Ruach del Mashiach es muy poderosa, porque Él resucitó justamente en Shabbat. Así que mis amados hermanos, que el Eterno confirme toda esta palabra en sus corazones y podamos valorar mucho más al Adón del Shabbat, aquel que resucitó en Shabbat. Shalom, amados.